ingeniería, soy ingeniero, ingeniero de formación, soy ingeniero bioquímico. Hice la maestría en ciencias en farmacología y el doctorado en investigación en medicina. Bueno, a lo largo de la trayectoria en el área de ciencias médico-biológicas me he especializado en el área de biología molecular, un poco de biofísica, farmacología y principalmente neurociencias. Actualmente, pues bueno, gracias a la trayectoria y a los trabajos grupales de diferentes grupos de trabajo del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM, me acreditaron como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y actualmente estoy enfocado en el área de neurociencias, particularmente en el área de deterioro cognitivo y desarrollo de Alzheimer o de enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, aplico en esa área diversas herramientas como son herramientas de análisis in sílico, herramientas de biología molecular y de biofísica, pues bueno, para poder desarrollar estas investigaciones. Para poder continuar con la presentación, para que haya una mejor conexión, voy a apagar el video y me voy a enfocar en la presentación. ¿Alguien me puede decir ahí si mi presentación ya se está transmitiendo? ¿Ya está la portada? Sí, Cris, ya la visualizamos. Perfecto. Bueno, vamos al tema de interés. Vías de señalización dependientes de tirosina sinasas. Ok, ¿por qué este tema es importante? ¿Por qué debemos tocarlo en el área de vías de señalización intracelular? Inicialmente, juegan dos papeles muy importantes en la biología del ser humano, principalmente en funciones fisiológicas que abarcan la migración celular, el desarrollo de órganos, la proliferación celular y la diferenciación. Realmente, si no existieran estos receptores, la vida o los organismos como los conocemos, no nada más el humano, sino otro tipo de organismos, no podrían desarrollarse como tal. Desde el punto de vista, por ejemplo, de desarrollo de los órganos, cuando algún ser, no sé, algún ser humano está en fase de desarrollo, estos receptores acoplados a tirosinas sinasas juegan un papel súper fundamental para el desarrollo de los diferentes órganos y tejidos. Y bueno, en cuanto a las disfunciones, si existe alguna disfunción, ya sea alguna mutación, algún polimorfismo en estos receptores, puede haber ciertos cambios, ciertas anormalidades que generan patologías, como por ejemplo anormalidades del desarrollo, que esencialmente son pues las enfermedades genéticas, aterosclerosis, diabetes. Uno de estos fundamentales son los receptores de insulina, por ejemplo, que algún cambio en ellos puede generar diabetes. Y uno de los temas más importantes hasta este momento es cáncer. El desarrollo de cáncer se ha visto que está altamente vinculado con la alteración de estos receptores. Entonces, estas son dos de las razones, bueno, son razones importantes por las cuales es necesario tener un background, aunque sea general, como es el de esta presentación, y conocer los receptores de tirosinas. Y bueno, actualmente son blancos para el descubrimiento y el desarrollo de nuevos fármacos que muy probablemente ustedes en su carrera puedan estar desarrollando, ya sea desde el punto de vista de tesis o si para el futuro quieren desarrollarse en áreas de investigación, haciendo maestría, doctorado, como una línea de investigación. Es una línea muy socorrida en muchos aspectos porque, pues bueno, hay mucho espacio para descubrir y desarrollar nuevos fármacos en estas áreas.
Antes de empezar a describir netamente los receptores acoplados a tirosinsinasas, hay que conocer un poco previo a eso de los receptores enzimáticos. Los receptores del tipo enzimáticos son un tipo que está, bueno, catalogado entre los diversos receptores, como por ejemplo, otro tipo de receptores pueden ser receptores acoplados a proteínas G, receptores nucleares o canales de iones o receptores acoplados como a canales iónicos. En este caso, los receptores acoplados a tirosina sinasa son necesariamente receptores enzimáticos. Todos ellos cuentan con características importantes que los definen como receptores enzimáticos. Principalmente se dividen en 3 regiones o 3 dominios. El dominio extracelular, que es el dominio que tiene la capacidad de unir el ligando o los diferentes ligandos, unirse a ese sitio. El dominio transmembranal, que esencialmente le da soporte al receptor y además le da funciones de modificación como estructural o que tiene la capacidad de transferir esas modificaciones que se dan por enlaces electrostáticos corriente abajo para poder hacer un efecto en la última región, que es la región efectora o con actividad enzimática, que es el tercer dominio o dominio intracelular. Aquí en este punto, bueno, quisiera ver si alcanzan a ver mi puntero. Miguel, ¿me puedes decir si mi puntero se ve? Sí, sí, Chris, sí lo Ok, visualizamos. perfecto, gracias. Entonces, bueno, tenemos estas 3 regiones importantes que son clave para todos los receptores enzimáticos. Y ahora nos vamos a enfocar en la región efectora o en la región enzimática, que es el dominio intracelular. Como sabemos, existen diferentes tipos de proteínas. En este caso, las enzimas son una de las clasificaciones de proteínas y en las que entran este dominio intracelular. Inicialmente, una enzima está compuesta de una parte denominada apoenzima, que es una parte proteica inactiva. Estoy hablándoles un poco de estas partes de la enzima porque serán útiles para entender un poco más adelante la funcionalidad o la función de los receptores acoplados a tirosinsinasas. Posteriormente, la apoenzima puede tener 2 moléculas adicionales, ya sea un cofactor, que esencialmente es cualquier molécula del tipo orgánica o inorgánica, que forma uniones no covalentes con las apoenzimas. Esa es una. La segunda es el grupo prostético, que esencialmente son moléculas orgánicas o inorgánicas que forman uniones covalentes con las apoenzimas. Una vez que la apoenzima, que es esta parte proteica inactiva, forma la unión con cualquiera de estos dos, va a generar la tercera parte, que es una holoenzima o una enzima activa, la cual ya tiene activo el sitio catalítico y puede llevar a cabo su reacción. Bueno, posteriormente, los receptores con actividad enzimática se clasifican en 5 tipos diferentes o 5 tipos principales, que son, el primero de ellos, receptores acoplados a tirosina fosfatasa, que estos tienen la funcionalidad de eliminar grupos fosfato de otras proteínas u otras moléculas, ya sean transmembranales o que están dentro de la membrana en el citosol. Posteriormente, un grupo muy particular que son los receptores asociados a tirosinsinasas. Como, bueno, sabemos, en este caso estamos abarcando el tema de receptores a tirosinsinasas. En este caso, son importantes porque son muy, muy similares a los de tirosinsinasas,
pero tienen una diferencia que no cuentan con el dominio, el primer dominio, que es el dominio extracelular o el de reconocimiento a ligando. Son unos tipos de receptores que únicamente cuentan con el dominio transmembranal y la región enzimática. Sin embargo, activan vías que son similares a las de tirosinasas. Posteriormente, en el grupo 3 tenemos los receptores de serin, treonin sinasas, que esencialmente tienen la capacidad de fosforilar residuos de treonina y serina en proteínas citosólicas específicamente. El cuarto grupo, que son receptores enzimáticos del tipo guanilil ciclasa, que se encargan de catalizar la reacción de la formación de la guanilil ciclasa a partir de GTP a través de su dominio citosólico. Y para finalizar, los que son catalogados como los más importantes y más diversos son los de tirosina sinasa o TKR por sus siglas en inglés, los cuales esencialmente juegan un papel de fosforilar residuos de tirosina, que son sumamente importantes para las diferentes vías de señalización que llevan a cabo esta vía de señalización, las diferentes actividades biológicas que esta vía de señalización lleva a cabo. En el caso de las tirosinsinasas, son enzimas, son transferasas o fosfotransferasas, al menos el residuo que está en el citosol. Y bueno, ahora sí vamos a la parte de los receptores acoplados a tirosina sinasa. Bueno, estos receptores tienen características muy importantes. Primero, les debo indicar que hay aproximadamente 58 tipos de receptores que han sido caracterizados en esta familia de receptores enzimáticos, de los cuales han sido divididos en 20 subfamilias y cuentan con características importantes. Primero, todos ellos son transmembranales. Inicialmente se presentan en forma de monómeros. Las proteínas mejor, o uno de los receptores acoplados a tirosinsinasas mejor clasificados hasta este momento o mejor caracterizados. Y en color lila podemos observar el receptor acoplado a tirosinsinasas, que es este factor de crecimiento endotelial vascular, que cuenta con sus tres dominios, el extracelular, transmembranal e intracelular, pero está conformado en su forma monomérica. Sin embargo, para que estos puedan hacer su actividad, necesariamente tienen que hacer una dimerización con otro monómero del mismo tipo. En algunas ocasiones, algunos tipos de receptores pueden hacer dimerización con otro tipo de receptor, como una heterodimerización. En este caso, es la formación de un homodímero. Sus ligandos tienen una característica, no son como los ligandos clásicos que a veces abarcamos en farmacología, como pequeñas moléculas que tienen la capacidad de hacer un cambio conformacional en el receptor. En este caso, los ligandos son del tipo peptídico y comúnmente son factores de crecimiento. Entonces son moléculas muy grandes que generalmente hacen un tipo de interacción electrostática entre ambas subunidades para poder formar o generar este cambio conformacional en el receptor y posteriormente efectuar como
toda la vía de señalización. También para ser activados, pues necesariamente necesitan ser trímeros o tetrámeros. En este caso, esta molécula, así como se ve completa, ya está activa y es un tetrámero porque tiene el VEGF, que no es el receptor, sino únicamente el factor de crecimiento, que es la subunidad 1. Posteriormente se une aquí la subunidad 2 y una vez unidos ya hace el reclutamiento de los monómeros del factor de crecimiento endotelial vascular. Y posteriormente, el último punto importante es que el dominio intracelular tiene actividad enzimática del tipo de tirosincinasa. Ok, ¿cómo se hace su activación y cuál es la actividad enzimática? Inicialmente, estos receptores acoplados a tirosincinasa en forma de monómeros tienen un estado basal o una forma inactiva. Sin embargo, se puede generar una autofosforilación llevando a cabo la transducción de las vías de señalización cascada abajo. Pero este fenómeno se da muy rara vez, ya que tiene buenos sistemas de seguridad. Bueno, los receptores acoplados a tirosincinasas tienen buenos sistemas de seguridad. ¿A qué me refiero con buenos sistemas de seguridad? Por ejemplo, en el EGFR tenemos en el citoplasma un loop yuxtamembranal, que es un grupo de aminoácidos que tienen una conformación peculiar que mantiene, en este caso, cerrado el sitio de actividad de la región enzimática del receptor. Entonces, la forma más fácil de activar o de generar un cambio en esta región yuxtamembranal es a través de una fosforilación o a través de la unión de su ligando, el cual, como comentaba, a través de interacciones electrostáticas puede generar estos cambios conformacionales y en lugar de estar, digamos, adherido a la parte más alta de la membrana. Actualmente se sabe que algunos tipos de receptores acoplados a proteínas G tienen la capacidad de fosforilar el espacio yuxtamembranal. Entonces, esta pequeña fosforilación hace que incluso el monómero pueda generar una autofosforilación en la región enzimática, promoviendo ya así una activación de la vía de señalización cascada abajo. Y otra de las formas en la que se puede dar es que, por ejemplo, algunas mutaciones hacen que que este espacio yuxtamembranal no tenga las interacciones suficientes como para mantener en esta posición a la región enzimática y entonces deja expuesto el sitio de acción y ya se lleva a cabo la fosforilación la autofosforilación de la misma región enzimática. Este cambio se da principalmente por el carboxi terminal que tiene el receptor, ya que este está girado hacia la parte de adentro de la región enzimática. Ese pequeño giro de ese carboxi terminal impide el reclutamiento de ATP. Pero cuando esto pasa, cuando hay un movimiento de la región yuxtamembranal, hay un movimiento también del carboxi terminal que genera un importante reclutamiento de ATP. Y pues bueno, como sabemos, el ATP es una de las principales moléculas que tienen la capacidad de ceder estos fosfatos a los diferentes residuos de tirosina de la región enzimática de estos receptores. Sin embargo,
Este tipo de activación en estado basal es el menos probable de que se dé y solo bajo ciertas condiciones especiales. De ahí en fuera, los mecanismos de seguridad, como la región yuxtamembranal esté rígida, pegada en la parte de arriba de la membrana, y que la región del carboxi terminal esté adherida hacia dentro de la región enzimática, pues ya prevé esta activación que no debería estarse dando de manera normal. Bueno, creo que aquí me adelanté un poco a la explicación. Pero bueno, aquí esquematizo un poco mejor cómo es que un fosfato puede ser, o un fósforo inorgánico en este caso, puede ser transferido a la región yuxtamembranal, posteriormente generar este cambio conformacional que hace el reclutamiento del ATP, lo adhiere a la región enzimática, y obviamente, bueno, tenemos como producto también ADP, y esta región ya activada con el fósforo nos genera una transducción de la señal del receptor, aunque un poco menos intensa que cuando se hace la dimerización del receptor. Posteriormente, ese es el estado basal, y el estado activo es el que ya lleva o genera una fosforilación, o lo que en estos casos se llama transfosforilación. Es decir, que una subunidad genera la fosforilación la subunidad 1 genera la fosforilación de la subunidad 2, y la subunidad 2 lleva la fosforilación de la subunidad 1, principalmente en los residuos de tirosina. Y estos mayormente están distribuidos en el sitio, en el sitio catalítico de la enzima. Entonces, esta conformación necesariamente tuvo que haberse llevado a cabo cuando ya hubo una trimerización o tetramerización de los componentes que están en el espacio extracelular, para poder pasar a las diferentes regiones de tirosina fosforiladas. Por ejemplo, en este caso, uno de los ejemplos para estos receptores es el EGFR. Este tiene una actividad un poquito diferente. Al igual que el EGFR, tiene un dominio extracelular. Sin embargo, en este dominio extracelular tiene una porción de receptor adicional, que es la que ayuda al reconocimiento del ligando, en este caso este péptido, que es EGF. Entonces, cuando se da el reconocimiento del ligando, pasa a una siguiente fase, que es liberar este dominio, que lo denominan como el dominio S, y se adhiere con un dímero del mismo, del EGF, para posteriormente pasar a reclutar al monómero de EGFR. Una vez que ya está reclutado, si nos damos cuenta, bueno, aquí lo que explicaba anteriormente, el espacio o el loop yuxtamembranal se encontraba como más adherido a la región de la membrana plasmática, pero cuando se da este cambio conformacional en el receptor, la región yuxtamembranal gira y hace una dimerización una con otra. Entonces, ahora sí, bueno, en este esquema es muy claro cómo hay un cambio conformacional, que en este caso, pues deja expuestos los
sitios de interacción o los sitios de activación de la región, de la región enzimática. Por ejemplo, en este caso, uno de los enlaces que tienden a ser muy importantes para la formación de este tetrámero es el enlace disulfuro que se da entre las dos cisteínas que contiene cada ligando, que en este caso es el EGF. Este tipo de dimerización o de activación, más bien este tipo de activación solo es uno de los muchos tipos de activación que se pueden dar. Por ejemplo, en el caso del receptor anterior, VEGF, lo voy a regresar un poco. En el caso de VEGF, el ligando necesariamente tiene que homodimerizarse con otro, como ya creo que lo había explicado, necesariamente tiene que dimerizarse con otro para poder exponer ciertos residuos que se adhieren a ambas regiones o a ambos monómeros. Este es uno de los tipos de activación. Sin embargo, como lo vemos en esta otra diapositiva, el de VEGF, no se adhieren primero o no se dimerizan los ligandos, sino que se adhiere una sola región o un solo ligando, y una vez adherido al monómero del receptor, ahora sí genera una dimerización, o el siguiente paso es dimerización del ligando y el reclutamiento de la siguiente parte del receptor. Hay otros casos que, bueno, en otro tipo de receptores acoplados a tirosinasas, en donde se sabe que el tipo de activación es que el monómero del receptor necesariamente dimeriza con otro, y esto no hace un cambio conformacional. Sin embargo, cuando ya dimerizó con otro, con otra subunidad de él mismo, ya genera un cambio en la parte extracelular que permite que el ligando se una y posteriormente lleva a cabo su actividad o lleva a cabo esta exposición del sitio de acción de la parte enzimática del receptor. Entonces, bueno, cuando estudiamos este tipo de receptores, es importante identificar qué tipo de receptor vamos a estudiar, cómo se dimeriza, cómo se activa, cuál es el mecanismo de activación, porque mucho de eso depende que nosotros podamos hacer o generar una terapia farmacológica adecuada, porque a lo mejor se nos ocurrió hacer un ligando que tiene una actividad importante, por ejemplo, en el monómero, pero en su forma inactiva. Sin embargo, eso no le genera necesariamente una actividad de bloqueo o de activación, dependiendo de lo que querramos. Y pues no va a funcionar necesariamente. Por eso necesitamos saber cuál es el estado activo, el estado inactivo, o si realmente sí podemos meter un ligando en ese sitio y va a ser un factor importante para que todo el receptor deje de activarse. Bueno, posteriormente, ya que tenemos al receptor en su forma activa, y que en este sentido, ya que se activó, obtuvimos la fosforilación, como en el esquema anterior, la fosforilación de todos los residuos de tirosina. Ahora esta fosforilación ya genera el reclutamiento de nuevas proteínas que son cercanas
al receptor y que comúnmente están adheridas también a la membrana plasmática, que son como de este tipo que les presentaba del tipo tirosina sinasa, pero sin ser un receptor netamente. Entonces, ya que tenemos la fosforilación, vamos a comenzar con la vía de señalización cascada abajo. Primero, se van a reclutar las subunidades del Growth Factor Receptor, que es el GRB2. Se va a unir con otras subunidades como la SH3 o un dímero de SH3 y el SOS, que bueno, esta proteína necesariamente es de intercambio, una proteína de intercambio de nucleótidos, así se le denomina. Ya que estas proteínas están todas en conjunto, abren el espacio del sitio de acción o el sitio catalítico de GRB2 y tienen la capacidad de tomar el fósforo de los residuos de tirosina. Y esencialmente estas vías de señalización funcionan como estar pasando los iones o los fósforos de una proteína a otra, que esta molécula esencialmente sirve como activadora para toda la vía de señalización. Una vez, en este caso, que ya GRB2, SOS, SH3 y el fósforo ya están ensamblados, se genera el reclutamiento de una nueva proteína. En este caso, bueno, hay dos caminos. El camino de GRB2 o la vía de GRB2 y la segunda es la vía de PLC. En este caso, en la GRB2 recluta a RAS, que también tiene esta capacidad enzimática de absorber un fósforo y posteriormente transferirlo vía abajo a través de RAF y activar vía de las MAP-sinasas, que son proteínas sinasas activadas por mitógeno, es como Mitogen Activated Protein Synase, por sus siglas en inglés, y posteriormente, ya que están activas, generan, ya está como a la mitad del camino la vía de señalización, que la otra parte se las voy a enseñar en la siguiente diapositiva. Bueno, la voy a exponer en la siguiente diapositiva. La siguiente vía es por fosfolipasa C, que es en el mismo sentido. Tiene que tener el sitio enzimático activo y solo se da cuando está en complejo con PIP2 y cuando está en complejo con el fósforo del residuo de tirosina del receptor. Posteriormente ya da espacio a que se pueda llevar a cabo la señalización vía abajo a través de diacilglicerol o el inositol 3-fosfato en este caso. En cuestiones del inositol 3-fosfato tiene la capacidad de ir hacia el retículo endoplásmico y liberar calcio intracelular, que el calcio intracelular junto con el DAG, que es el diacilglicerol, funcionan como segundos mensajeros en la vía, que pues es prácticamente ir pasando como una bandera, una señal de uno a otro. Y posteriormente la señal llega a la serine-treonin-sinasa, que es esta PKC, y confluye en la vía de MAP-sinasas en conjunto con la vía alternativa que es RAS. Aunque confluyen en este punto, algunas de las vías tienen otras variantes que como camino final nos van a llevar a otros efectos biológicos. Los cuales el resto de la vía los vamos a ver en diapositivas un poquito más adelante. Y ahora vamos a ver la clasificación
y características de los receptores acoplados a tirosinsinasas. Como les mencionaba, se han clasificado hasta ahora hasta 58 tipos de diferentes receptores acoplados a tirosinsinasas. Son 58 divididos en 20 clases, donde, bueno, pues cada uno juega funciones importantes en las diferentes células del organismo porque tienen distribuciones totalmente diferentes. Algunos puede que se encuentren mayormente expresados en células epiteliales, a lo mejor algunos en neuronas, algunos en células beta pancreáticas. Eso depende mucho del tipo de célula en donde esté y es así que va a ser su función. Por ejemplo, la clase 1, que es una de las más caracterizadas, son los receptores EGFR, que son los receptores, los Epidermal Growth Factor Receptor, y tiene 4 miembros, que es EGFR, ERBB2, ERBB3 y ERBB4. Sus funciones regulatorias principales son la proliferación, la migración y la apoptosis. Aquí hay que señalar que, bueno, necesariamente todos ellos comparten funciones y muy pocos son los que hacen una función muy, muy especializada en las células. Posteriormente, los receptores de clase 2, que son los de insulina, tenemos al INSR y al IGFR, que juega un papel muy importante en las vías metabólicas como gluconeogénesis, síntesis de glucógeno, síntesis de ácidos grasos. Posteriormente, los PDGFR, que es la familia 3, que están divididos en PDGFR alfa, PDGFR beta, la MCSFR, KIT, FLT3L, los cuales juegan papeles importantes en la migración celular y la supervivencia celular. Otro de los importantes o de los más clasificados son los receptores los factores de crecimiento endotelial vascular, que están clasificados en BGFR1, BGFR2, BGFR3. Estos, por ejemplo, tienen papeles muy, muy importantes y sí muy específicos en comparación del resto de los receptores. Y aquí, bueno, juegan un papel importante en angiogénesis, que es la vascularización de algún tejido. Juegan un papel importante en la permeabilidad vascular, tanto de un endotelio tradicional como también, por ejemplo, en la barrera hematoencefálica o hematoespinal. Y posteriormente, papel de proliferación celular, también juegan un papel importante en eso. Y en el caso de la clase 5, que bueno, aquí es hasta donde explicaré porque son como las familias más descritas, es el FGFR, que está dividido en el tipo 1, 2, 3 y 4, y juegan un importante papel en la diferenciación, proliferación y apoptosis. De aquí en adelante, los demás como CKK, NGFR, HGFR y todos los que podemos ver en la tabla, confluyen o tienen papeles muy similares. Bueno, en el caso de NGFR también se ha identificado como un generador de plasticidad sináptica, autofagia, apoptosis. Por ejemplo, en el siguiente, adhesión celular, crecimiento y migración, los cuales ya empiezan esencialmente a compartir funciones uno con otro, siendo como los más importantes proliferación, migración, supervivencia, apoptosis y otra vez, bueno, repetimos este tipo de funciones regulatorias de los receptores acoplados a tirosinasinasas. Entonces, si se dan cuenta, es muy, muy amplio muy amplia la funcionalidad o los efectos biológicos que estos receptores pueden tener. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de
la aplicación de cómo se pueden desarrollar algunos fármacos o descubrir nuevos fármacos a través de la identificación y el estudio de estos receptores. En este caso, tenemos un receptor del tipo EGFR y solo tenemos la subunidad intracelular, que es necesariamente la de actividad enzimática. En algunos tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón y también el cáncer de mama, este receptor tiene importantes mutaciones que lo llevan a tener algunas variaciones en algunos aminoácidos en su estructura. Para este receptor se ha identificado, por ejemplo, una hélice C, que esencialmente es la que cambia mucho con los diferentes tipos de mutaciones. Y el cambio de esta hélice, al igual que el loop de FG, generan una apertura, una mayor apertura en el sitio catalítico de la subunidad enzimática, que promueve una sobreactivación de la fosforilación de los residuos de tirosina. Entonces, esta sobreactivación, si lo veíamos, por ejemplo, en EGFR, que teníamos proliferación y migración o apoptosis, en el caso de algunos tipos de tejidos en donde la función principal de EGFR es la proliferación, entonces la hiperactivación de la fosforilación de este receptor nos genera necesariamente un exceso de la proliferación celular. Y bueno, como sabemos, en el cáncer, uno de los grandes problemas o el principal causante de cáncer o estas células disfuncionales es la proliferación desmedida de estas células. Entonces, ha sido catalogado como uno de los principales receptores con mutaciones que generan alteraciones importantes en el organismo. Inicialmente se diseñaron fármacos que tuvieran la capacidad de mantener rígida la estructura del EGFR en su sitio de interacción para que no fuera fácil la fosforilación de los residuos de tirosina. Entonces, cuando se detectó esto, se generaron o se llevaron a cabo, se desarrollaron los primeros como anticancerígenos que no son del tipo quimioterapéutico, que fueron catalogados como anticancerígenos de primera generación, que fue el gefitinib y erlotinib principalmente. Posteriormente se dieron cuenta que había mutaciones que hacían ya resistente a la persona al gefitinib y al erlotinib. Precisamente mutaciones en estos dos dominios que ahora, bueno, exponían de nuevo los sitios de interacción para generar estas fosforilaciones. Entonces se llevó a cabo a través de las nuevas proteínas mutadas una segunda generación en donde se insertó principalmente afatinib, que era funcional, pero posteriormente vuelve a haber otra mutación y entonces hay que hacer un tipo de fármaco de tercera generación, que en este caso los pusieron como osimertinib y olmutinib. Y entonces así sucesivamente seguirán habiendo cambios y en diferentes humanos existirán mutaciones o en poblaciones que sean resistentes a estos anticancerígenos. Por eso son de alguna manera receptores que necesitan atención porque, bueno, como sabemos, el cáncer pues es una de las principales morbimortalidades a nivel mundial, pues que si bien no genera el mismo de causas de muerte como los problemas cardiovasculares o cerebrovasculares, pues sí es
Es una enfermedad que necesita atención a nivel mundial y a partir de esto, pues si se dedican al área de investigación, pueden generar nuevos tratamientos que puedan bloquear la actividad de estos receptores, en este caso de EGFR. Y en este caso, los investigadores se enfocan en el sitio de catálisis. Sin embargo, hay quienes se enfocan en la vía arriba, que se han reportado que no hay tantas mutaciones en los espacios extracelulares o en el dominio extracelular, y también se pueden hacer otras terapias, inhibidores o incluso la formación de péptidos o anticuerpos que impidan que se generen esta sobreactivación de EGFR. Bueno, ahora sí, como otra parte importante u otra patología en donde se puede aplicar EGFR son en los trastornos neurocognitivos menores y mayores. Y aquí voy a explicar un poco mejor, pues, la parte que faltaba de la vía de señalización. En el caso del cerebro, en comparación, por ejemplo, del pulmón o de la mama, el EGFR no está tan expresado. De hecho, en las neuronas hay una expresión basal mínima que apenas es detectable bajo condiciones fisiológicas normales. Sin embargo, se ha visto que cuando hay un daño a nivel del sistema nervioso central, ya sea del tipo patológico, como alguna enfermedad, o no patológico, como algún accidente, por ejemplo, algún traumatismo cráneoencefálico o lesión de médula espinal, como mecanismo de respuesta, se activa uno de los tipos de EGFR que dominan la vía de RAS y JAK. En este caso, la activación de esta vía, bueno, como ya lo comentábamos, por ejemplo, RAS, que activa RAF posteriormente a las MAPsinasas. Como punto final, hay una translocación al núcleo para activar factores de transcripción que necesariamente en este sitio van a indicarle al ADN que tiene que replicar el gen de algunas proteínas implícitas en el proceso de autofagia. Entonces, cuando ya está sobreactivada la vía en este punto, se empiezan a replicar estos genes y posteriormente en el ribosoma, ya con la transcripción a una proteína, que en este caso son las diferentes tipos de ATGs, que tienen la capacidad de activar todo el sistema de autofagia lisosoma, el cual principalmente tiene como función unir o encerrar o atrapar ya sea organelos, fracciones de organelos de las células para posteriormente llevarlos a la degradación. En este caso, parece un mecanismo de defensa de las células. Este mecanismo o este tipo de receptor EGFR que activa mayormente la autofagia sería muy útil en cáncer, por ejemplo, porque entonces tendríamos un exceso, una sobreactivación de la autofagia y la degradación de todas estos componentes celulares infuncionales que nos producen cáncer. Sin embargo, en las neuronas, la sobreactivación de este receptor en particular se da porque otros mecanismos que son ajenos a esta vía, como por ejemplo la hiperfosforilación de tau, la generación de beta-amiloide y el agregado del beta-amiloide en forma de placas de beta-amiloide que producen daños estructurales en las neuronas,
son identificados por EGFR como neuronas o como células infuncionales, y en el organismo lo que se está buscando es tener células funcionales, y por tanto EGFR está encargado de degradar todas esas estructuras celulares a través de estas dos vías. Pero sin embargo, las neuronas no tienen la capacidad de regeneración que otro tipo de células. Entonces, en este punto, si necesariamente tenemos daño en las neuronas y posteriormente las pasamos a autofagia para degradarlas y que terminan en muerte celular, entonces van a culminar en el empeoramiento de la enfermedad o un aumento del deterioro cognitivo que la persona pueda estar sufriendo. Bueno, en otro sentido, otra de los, en la forma basal, EGFR tiene capacidad de activar PI3K, PDK1 y AKT, que mayormente rigen la activación de algunos factores de transcripción que generan la síntesis de proteínas encargadas en promover la supervivencia neuronal, o encargadas de promover, en este caso, el crecimiento o la extensión de las neuritas, que incluso incrementan la sinapsis. Sin embargo, en este caso, en el caso del deterioro cognitivo, los accidentes pues cerebrovasculares, se activa mucho la vía de la autofagia y no una vía que nos lleve a supervivencia. Y bueno, entonces, en este caso, EGFR sigue siendo un receptor blanco para desarrollar terapias. Anteriormente, en la clase de análisis sin sílico hicimos algún ejercicio sobre un virtual screening, y aquí, bueno, es donde las herramientas in silico necesariamente juegan un papel importante para el descubrimiento o el desarrollo de nuevos fármacos que puedan incidir en este tipo de patologías. En el caso de EGFR para cáncer, bueno, pues aquí en este esquema podemos ver las alfa hélices, las beta plegadas del componente proteico de la parte enzimática, y también podemos ver en color rosa el sitio de unión al ligando o el sitio de interacción de la parte enzimática. En este caso, tenemos erlotinib como, como inhibidor, que ya lo veíamos en las diapositivas pasadas, un inhibidor del EGFR, que es considerado un anticancerígeno. En este caso, en este análisis corrí el erlotinib y efectivamente se une muy cerca del sitio de activación del sitio de activación de esta proteína. Entonces, posteriormente, en el ejercicio que tuvimos la clase anterior, pusimos a correr un grupo de fitoquímicos, y el que dio con mayor afinidad, con un puntaje de docking o un delta G de -10, una afinidad importante, y se une, al igual que el erlotinib, en este sitio de acción. Y bueno, podemos ver en este tipo de diagramas las interacciones en color morado, una interacción pi sigma. En amarillo podemos ver una interacción pi azufre, y en color más rosa una pi alquil. Y bueno, necesariamente estos tipos de análisis in silico nos pueden ayudar a encontrar rápidamente nuevos blancos como farmacológicos, nuevas moléculas de entre miles o cientos de miles que puedan inhibir
o activar algunos tipos de, de receptores. Y bueno, creo que hasta aquí voy a terminar con la presentación. Muchas gracias. Y si hay dudas, pues pueden preguntarme. Cris, al parecer, Regina tiene una pregunta. Ok, nada más que creo que la tengo. No sé si ella apague su micrófono, ¿tengo que activarlo yo? No, ella puede controlarlo. Adelante, Ok, Regina, te perfecto. escuchamos. Entonces, Regina, dime. Gracias. Quería saber si hay algo, bueno, algo influía en la vía que toman, por ejemplo, el GFR para eh, activarse o para seguir esta vía de señalización, o es totalmente al azar, depende de cada uno. No entendí muy bien la pregunta. O sea, ¿te refieres, por ejemplo, en el caso de EGFR, cuál de las dos vías va a tomar? Por ejemplo, bueno, voy a poner la diapositiva. Aquí, por ejemplo, ¿te refieres a cuando EGFR se activa, cuál de las dos vías va a ser, o de las tres vías va a ser activada, ya sea por JAK-STAT, por RAS o PI3K? ¿A eso te refieres? Sí, justamente eso. Ok, perfecto. Esto mayormente Cris, perdón, es que no está... vemos la presentación. Ok. Perdona, déjame lo vuelvo a transmitir. Estamos... Ahí ya la ven. Sí, listo. Ok, entonces aquí, o sea, me dices que te referías a que si se activa EGFR, ¿cuál de las diversas vías va a ser activada, no? Sí, correcto. Ok, aquí es un fenómeno que tiene que ver principalmente con el tipo de EGFR con el que estamos tratando. Ese es, bueno, es un fenómeno multifactorial, sin embargo, uno de los decisivos es el tipo de EGFR. Bueno, aquí no están identificados las funciones específicas de cada uno de los miembros de EGFR, pero por ejemplo, puede ser que el ERBB3 esté mayormente encargado de proliferación, que RBB4 esté mayor encargado de migración, y en el caso de EGFR, que mayormente está encargado de apoptosis, o que tenga una predisposición mayor hacia alguna de las vías dependiendo del tipo de EGFR del que se esté tratando. Esto mismo tiene que ver con la distribución en los diferentes tejidos. Acompañado al EGFR en la membrana plasmática, hay diferentes tipos de proteínas que están acopladas a la membrana plasmática, que pueden funcionar como coactivadoras de alguna de las vías. Entonces, en este caso, mayormente JAK y RAS son las que están mayormente activadas en estas regiones en comparación con, por ejemplo, la vía de PI3K. Entonces, esas son como las razones principales que determinan cuál de los fenómenos van a activarse en la vía cascada abajo, si es autofagia, supervivencia en este caso, o si es vía de RAS o vía de JAK o PI3K, por ejemplo. Ok. Gracias. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta?
Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. De todas maneras, bien saben, les publico el formulario por si se animan o se les ocurre algo. Con gusto se la hago llegar a Chris. No sé, Chris, si hagas lo de los estudios o así la dejamos. Así dejamos la sesión. ¿Te da tiempo? ¿No te da tiempo? No, sí hay tiempo. Lo que podemos hacer es pasarnos a... No, ¿sabes qué? La proyecto desde aquí. No voy a hacer la simulación o el docking desde cero, pero sí podemos avanzar a la parte que habíamos quedado la vez pasada, en identificar la estructura 2D y las interacciones que podía llegar a tener la proteína o más bien el sitio de interacción o el ligando con el sitio de interacción, ya sea el pocket o solo ligandos o solo residuos específicos. Para esto, quisiera saber quiénes de los que estuvieron en la clase pasada están participando ahora. Si pueden ahí contestar, levantar la manita o algo así para saber más o menos cuántos y entonces poder continuar con la parte del apartado de 2D. Sí, creo que Ok, solamente dos personitas. hay 3. Ah, sí. Bueno, pero igual les explicas a grosso modo qué es lo que se realizó, ¿no? Digo, para que Claro. no se repita todo, si no, no da tiempo. Sí, claro. Bueno, entonces, considerando que hay solo 3 participantes de la clase pasada, eh, nos dedicamos en la clase anterior a revisar la herramienta InSilico, que es una de las herramientas más utilizadas en el ramo de farmacología para el desarrollo, la identificación y el descubrimiento de nuevos fármacos o incluso la descripción de fenómenos intracelulares en las proteínas principalmente. Entonces, esta herramienta, como lo veíamos en la clase anterior, nos permitía, en el caso del virtual screening, tener un grupo de ligandos, ya sea un grupo de 10 ligandos a un grupo de 1000 o 100,000 ligandos para poder hacer un barrido e interactuar con ciertas proteínas en particular. Por ejemplo, volvemos al caso de EGFR. Nos urge a lo mejor una terapia que pueda bloquear la acción de EGFR, pero evidentemente pues no nos vamos a sentar a buscar entre 1000 ligandos cuál es el que va a pegar a través de modelos in vivo o in vitro. Bueno, aquí hablando particularmente de los receptores acoplados a tirosincinasas, ¿no? Pero se puede hacer en cualquier tipo de receptores, ya sea receptores del tipo de 7 dominios transmembranales, como son los acoplados a proteínas G, receptores nucleares o canales iónicos. Cualquiera puede ser un candidato para poder descubrir o desarrollar un fármaco o una molécula que pueda generar como agonista, antagonista, un activador o un inhibidor de un sitio de interacción. En este caso, en la clase anterior también trabajábamos con los receptores acoplados a tirosincinasas, como es el caso de EGFR, y corrimos bueno, 10 ligandos que eran fitoquímicos sobre el sitio de interacción o el sitio que nos importaba a nosotros inhibir. Entre esos, pues encontramos que el lipticeno era el que se unía con gran afinidad a este, um, a este receptor o a esta subunidad enzimática. Entonces nos quedamos en correr el virtual screening y la siguiente parte era mostrar el programa
para poder para poder observar las interacciones 2D, que bueno, en este caso, sí lo podemos ver y aparte lo podemos descargar porque este sí está pues muy sencillo para utilizarse en Windows, porque bueno, recordamos que la mayor parte de programas de este tipo se han utilizado en sistema operativo Linux. En este caso, pues bueno, vamos a ocuparlo desde Windows. También por si quieren descargarlo, pues les va a ser una herramienta importante que también les puede ayudar a identificar diversos, diversos tipos de receptores, ya sea enzimáticos o de otro tipo. Entonces, la herramienta se llama Discovery Studio Visualizer y es de los desarrolladores del software de BioVia. Incluso si quieren descargarlo en sus computadoras, les puede servir bastante para poder visualizar moléculas, visualizar interacciones. Aparte de, bueno, los que ya habíamos visto anteriormente, como es PyMol o como es Quimera o algunos otros tipos de programas que nos permiten visualizar estas moléculas. Y vamos a revisar. Ahí pueden observar ya mi pantalla. Sí, sí, Cris, ya. Están viendo bueno, este es esencialmente el programa de BioVia que nos permite visualizar estas estructuras 2D. Que bueno, si no necesariamente son la herramienta que nos va a resolver toda la vida, pues sí pueden ser una herramienta importante para la aplicación, incluso en sus temas de tesis o de investigación más a futuro. Entonces, bueno, vamos a abrir el receptor que habíamos corrido anteriormente, que era... ¿Dónde lo tengo? Ok. Aquí tenemos pues esencialmente el receptor EGFR con el que habíamos estado trabajando, que bueno, también los que estuvieron en la práctica espero que puedan, con los trabajos que hicieron en sus computadoras, pues ver, si alcanzaron a correr algo, pues hacer las interacciones. Entonces, en este caso, esta zona que es rica en betas plegadas es la que está cercana al sitio de interacción o el sitio de inhibición del EGFR o de la región enzimática de EGFR. Entonces le vamos a agregar el ligando, que fue el que nos dio como ligando de mayor afinidad. Un momento, lo estoy buscando. Listo, aquí ya lo agregó. Bueno, por alguna razón, buscándolo desde el archivo, no me dio
el archivo de lectura, sin embargo, arrastrando el ligando, pues ya lo podemos observar. En este caso, aquí ya se puede observar como resultado final que el ligando, que es este fitoquímico, sí tiene la capacidad de adherirse a ese sitio en particular, que es como el intermedio entre lo que les comentaba de esta zona alta, bueno, rica en betas plegadas y entre las que es más rica en alfa hélices. Entonces, para poder hacer los esquemas, darle al programa del lado izquierdo en Biointeractions, la parte de Ligand Interactions. Entonces, de manera 3D ya nos muestra los diferentes residuos y puntos en particular de los átomos que están interactuando con algún tipo de unión. Por ejemplo, pueden ser interacciones de Van der Waals, puentes de hidrógeno, enlaces pi-alquil, pi-azufre, dependiendo de cada uno de los residuos de aminoácidos. Entonces, cuando ustedes quieren reportar en sus trabajos este tipo de interacciones, ya sea desde una tesis o en un artículo, pues estas herramientas o este programa que es Visual Studio les ayuda pues a dar esquemas muy representativos del fenómeno que está ocurriendo, además de que una buena parte de los investigadores que se dedican a hacer este tipo de análisis utilizan Discovery Studio, y muchos de los artículos que están publicados manejan este tipo de representaciones. En este caso estamos hablando de una representación 3D, sin embargo las más usadas son en 2D, que bueno, se da cuando le indicamos al programa del lado izquierdo que nos muestre los diagramas 2D. Entonces aquí, por ejemplo, podemos decirle que solo nos muestre el receptor con el ligando y con los átomos más importantes o con las interacciones más marcadas, o que nos muestre todo el pocket de interacción, que son todos los aminoácidos restantes con los que también está haciendo algún tipo de interacción o que otro tipo de ligandos podrían estar interactuando en esa zona. En un diagrama un poco más amplio vamos a ver únicamente los átomos que están interactuando con el ligando y el receptor, y vamos a darle que nos muestre las figuras 2D. Y se obtienen diagramas como estos que, bueno, ya había mostrado en la presentación, en donde se indican cuál el tipo de enlace que se está dando en alguno de los colores en particular, y cuáles son los diferentes átomos, en este caso los bencenos, que están interactuando con los residuos. Por ejemplo, en este caso de la lisina 721, metionina 742, alanina 719 y así sucesivamente. Te indica cuál de todos los aminoácidos específicamente está interactuando. Podemos aquí también hacer la modificación del esquema y poner que también nos muestre el pocket de interacción completo y nos muestre el diagrama 2D. Y ahora ya nos indica el sitio de interacción, pero los que ya no están necesariamente haciendo un tipo de enlace, como por ejemplo, treonina 830, pues ya no está haciendo ningún tipo de enlace y solo está jugando con interacciones o fuerzas de Van der Waals en este caso. Y se agregan al pocket de interacción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nuevos residuos que pues efectivamente también pueden ser importantes para describir un fenómeno en particular. En este caso, pues de los receptores acoplados a tirosincinasas como inhibidores, que en este caso pues es un fitoquímico. Pero también, si se hacen estos análisis, pueden probar que efectivamente los que ya son catalogados como inhibidores o anticancerígenos,
los ponen a correr o descargan las moléculas, las ponen a correr contra el EGFR y pues van a encontrar que efectivamente se unen en ese sitio que ya está reportado y con grandes afinidades capaces de bloquear la fosforilación o la apertura del sitio de interacción para que se fosforile la, la subunidad enzimática. Y bueno, esta fue la parte que nos faltó para mostrar en la clase. Adicionalmente también hay una de docking, pero deberíamos pasarnos a Linux y preparar los archivos, entonces ya nos llevaría un poco más de tiempo. Aunque sí, posteriormente creo que entre estas clases, la que ha sido de mucho interés para los alumnos fue la de análisis in silico. Si posteriormente se vuelven a hacer cursos, yo recomendaría que se hiciera un curso muy extenso o más extenso que solo abarque los análisis in silico, porque como veíamos anteriormente en la presentación pasada, pues actualmente se ha disparado de manera exponencial el uso de estas herramientas en la investigación, en su caso, desarrollo de tesis, los que estén desarrollando tesis o que ya vayan a empezar sus trabajos de titulación. Entonces, bueno, ahora sí, hasta aquí es lo que expondría. No sé si hay alguna duda con esta parte o también de la parte anterior de los receptores acoplados a tirosincinasas. No sé si existen dudas, preguntas, comentarios. No, profe, todo bien. Bueno, sí. Si es así, entonces daríamos por culminada la sesión.